Hola, mi nombre es Katy Agüero y quiero darte las gracias por estar acá. Hace unos días tuve la oportunidad de compartir con un amigo muy especial que tiene un testimonio extraordinario y quiero compartirlo con cada uno de ustedes. Así que espero que lo disfruten y al final de este video me encantaría que puedan dejar sus comentarios y sus opiniones acá abajo. Yo creo que muchas veces nos preguntamos eso, ¿dónde está Dios? Ujú, Porque las cosas tal vez no van de la mejor manera. ujú, Entonces, posiblemente si uno lleva tiempo sirviéndole a Dios y todo eso, y pasa algo complicado en su vida, es como, Señor, ¿y qué? Te estoy sirviendo y me están dando esta mala noticia, o está sí, pasando algo con mi salud, o me quedé sin trabajo, o mi economía va mal. Entonces, ahí es donde surge la pregunta, ¿dónde está Dios? ujú, Y yo creo que usted es un ejemplo de que las situaciones difíciles, o sea, uno realmente puede salir adelante porque has pasado muchas situaciones, has pasado pruebas y me imagino que sí le has preguntado a Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué estoy pasando este proceso? Porque para los que no conocen a José, eh, él tiene un testimonio muy lindo. Yo quiero que les cuentes un poquito de ese testimonio, desde que inició el proceso más difícil de tu vida que hoy se convirtió en una bendición. sí, claro. No, no, igual, no te tenés que quedar por fuera, ¿verdad? Porque también se ha sido una bendición para todos los que la conocemos y por eso doy gloria a Dios porque hay personas que están conectadas por eso mismo, ¿verdad? Porque Dios te ha utilizado para impactar sus vidas y creo que la pregunta, ¿verdad? ¿Dónde está Dios? Eh, es una de las que más se preguntan, ¿verdad? Incluso para aquellos que tal vez en un momento determinado, pues no conocen a Dios o solamente pues dicen que creen en Dios en momentos como estos, momentos de dificultad, en momentos de pandemia, en momentos de enfermedad, pues llega un momento determinado y se les hace un circuito en la mente y en el corazón se les hace un nudo de dolor que impide que puedan ver a Dios, ¿verdad? Y de ahí viene y surge la pregunta. Pues bueno, mi testimonio, creo que yo lo veo de esa forma, ya está como en partes. Sí. Mi testimonio ya viene como en partes, porque bueno, hace 10 años, después de jugar un partido, de hecho hace poco lo celebré, a mí me gusta celebrarlo, el 11 de abril del 2010, yo era jugador de fútbol, eh, me considero jugador de fútbol, no mejenguero, era jugador de fútbol, porque esa era mi meta, mi sueño, era de ser jugador de primera división, por supuesto jugar con un equipo, que no voy a decir porque después aquí se sale más de uno, ¿verdad? Y no quiero lastimar los corazones, pero qué lindo jugar, hubiese sido lindo jugar en la liga, perdón, en la primera división, ¿verdad? En la selección nacional, y ese era mi sueño, por supuesto. Entonces, de ahí, hace 10 años, el 11 de abril, después de un partido de fútbol, de ahí, mis piernas empezaron a dormir, así era lo más extraño y raro que se pueda, no sé, pensar. Porque ese día, Katy, yo me desperté súper emocionado. De hecho, estábamos a 2 meses del Mundial del 2010, que por cierto, Costa Rica no fue. Qué sufrimiento, el de todos los futboleros, porque en ese Mundial Costa Rica no iba a estar, pero de igual forma, uno todo inspirado, ¿verdad? Uno que le ha gustado el fútbol, ir a un partido de fútbol, tenía un partido súper importante ese día tras de eso y venía el Mundial, entonces ya estaban las cancioncillas esas del Mundial y yo me acuerdo que ese día amanecí con digamos, la alarma que tenía era la canción del momento. Entonces, claro, era súper inspirador. Jamás de los jamás está uno pensando en algo malo. Jamás de los jamás está uno pensando en que alguna circunstancia difícil iba a pasar. Entonces, de ahí viene el tema, ¿verdad? Que de la parte más complicada, digamos, que está todo inspirado, mira, qué bien, vamos a jugar. Ese día sí me sentía más cansado de lo normal, Katy, porque sí, creo que me ha dado como un tipo de gripecilla, un día como resfriado, ¿verdad? En fin, recuerdo que teníamos un partido súper importante, yo ya
tenía o sea, tenía una responsabilidad en el equipo porque era el capitán, de ahí viene por ahí lo del capi de Dios, y usaba la 10, hacía lo agrandado, ¿ya me entiende? Por algo era, ¿verdad? Entonces ya con eso no tengo que como decir Sí. mucho. Pero, en fin, jugamos el partido y hasta un gol hice y todo. Recuerdo que en el partido hice hasta una chilena. Lo malo es que esa no fue el gol. Eso es lo más triste. Fue una jugada súper linda y todo lo demás. Pero bueno, después de eso sí, empecé a sentirme más cansado de lo normal. Las piernas me pesaban, Katy. Yo decía, pero qué raro. Yo le decía a mis papás en ese momento que será lo que está pasando, ¿verdad? Pero creía que estaba como arratonado y ya no. Después de 6 horas después de almorzar, después de estar acá en casa, me fui para donde mi entrenador asustado, al punto de que cuando ya estaba allá donde él, llegaron mis papás a recogerme, ya mis piernas no funcionaban. Entonces imagínate el impacto que tuve en ese momento, porque Dios, usted tiene un sueño intacto, un sueño no va, o sea, no un sueño que usted dice, mira, eh, solamente deseo jugar fútbol, no, es que yo de verdad creía que lo iba a hacer por muchas razones, porque cuando estaba pequeño, además de que es muy difícil llegar a una selección nacional, ya por lo menos había sido tomado en cuenta en la selección de regional de San José. eh, en el 2010, el 2009, a final del 2009, nunca se me va a olvidar, jugamos un partido en el Saprissa contra un equipo de Saprissa. Ese día anoté 2 goles, ese día me tomaron los datos, iban a haber pruebas en junio del 2010, o sea, había un enfoque completo, o sea, yo dije, ya está, se me va a hacer. Eh, yo estaba en serio metido en el asunto, comprometido. En algún momento de mi vida antes de eso estuve haciendo loco, un carajillo loco. Yo tenía en ese momento 15, me agarró por tomar, en algún momento terminado, me agarró por fumar marihuana, por fumar cigarro y tonteras. Pero en un momento terminado dije, no, yo quiero dedicarme al fútbol y no sé qué. Y de verdad, súper. Hasta que pasó eso el 11 de abril. Tengo que confesar, el día que yo vi que mis piernas, mi papá llegó a recogerme y él me dijo, vamos José, y yo le tomé la mano para levantarme y saber que ya no me respondían las piernas, o sea, fue horrible porque, o sea, de lo jamás usted se va a imaginar que algo pueda pasar así, ¿verdad? Mucho un tobillo quebrado, dice uno, la rodilla, pero sus piernas, o sea, no sentirlas. Eh, Causó sobre mí, tal vez no directamente la pregunta ¿dónde está Dios? Sino mi pregunta era Dios, que alguien me explique. O sea, yo le decía a mi mamá llorando, era un chiquito, ¿verdad? A esas edades uno es un chiquito que cree que es la mamá de Tarzán, ¿verdad? Pero ese día se me soltó todo el niño que llevaba adentro y yo lo único que hacía era llorar y preguntarle a mi mamá, mami, explíqueme qué me está pasando. O sea, Dios, explíqueme. Yo no sabía qué estaba pasando. Entonces, verme en una situación como esa, donde tenía un futuro, donde de verdad no estaba como soñando en vano, o sea, había una fecha establecida para ir a hacer pruebas y puña, pensar que ya no iba a volver a jugar fútbol en un momento determinado, por supuesto. Me sentí frustrado. Esa era mi pregunta siempre y por ahí es donde vino la mejor decisión que tomé. Ya había escuchado de Dios, ya había escuchado de Jesús, ya había escuchado de todo hasta que ese día entendí que tenía una necesidad. Ese día le dije al Señor que lo necesitaba y pues obviamente pasó lo más hermoso de todo, que ese mismo día recibí la paz que se le pasa a todo entendimiento hasta el día de hoy. Eso no quita que, Dicati, uno deja de pasar cosas, ¿verdad? Difíciles, ¿verdad? 3 meses después de eso, mis papás se divorciaron. Uno el apego siempre, dependiendo, yo no puedo generalizarlo. En mi caso, obviamente, con los dos era el mismo, era un apego muy distinto, pero lleno de amor. Pero obviamente con la mamá y con ella pasé mucho el proceso del hospital y todo, y saber que un momento determinado o sea, por la situación, yo tuve que quedarme, ella por razones de ellos tuvo que irse. Sí, Obviamente las condiciones no eran para nada agradables. Además de eso, súmele que la economía, papi, en un momento determinado fue, o sea, hubo mucha pudencia, si se puede decir así, ¿verdad? Con el negocio y todo, y en un momento determinado se vino de pique, no duran mucho. Bueno, pasa eso, 10 años, bueno, casi 10 años que me pasa esto, la economía igual, una cosa terrible, pero eso sí no puedo decir, o sea, no puedo mentirte. Incluso el día que fui, a ese día que te conocí, pues yo creo que sí fue primero, te conocí en esa reunión, Katy. Algo pasó muy lindo, de verdad, Dios sabe, yo estaba con una necesidad económica
Eh, y Dios lo sabe y lo hablo y es un tema súper delicado porque a veces digo, usted no va a un lugar y, ¿verdad? Y anda pidiendo y todas esas cosas, ¿se me entiende, verdad? Sí. Pero pasó algo muy bonito porque Dios puso en el corazón, pasó una situación que Dios me bendijo con algo que necesitaba, ¿verdad? No fue un capricho mío, lo necesitaba, en serio, o sea, se fue a mi cara y en serio le digo, fue algo súper increíble. Yo hablé con Hansel después, yo le dije, mira, esto y esto pasó, de verdad la vida muy súper dura, pero no puedo quejarme, siempre Dios ha estado ahí en ese aspecto. Obvio, en algunos momentos, verá, como cuando papi y mami se divorciaron, queda como ay, esa parte en usted que le cuesta aceptar lo que está pasando y aunque uno diga, mira, porque a veces por orgulloso uno no lo dice, ¿verdad? Pero esa parte que aunque usted no dice literalmente, Dios, ¿dónde estás? Su actitud y su corazón tiene algo, ¿verdad? Que es ese proceso en el que usted dice, me está costando aceptar esto, pues hay un cierto, ¿verdad? Rechazo o una cierta pregunta o un enjachecillo por ahí que uno le agarra, uno que es medio típico del ser humano, ¿verdad? Pero sí, o sea, pasó mucho. El tema económico siempre he visto la mano de Dios, no porque yo me prestara para, sino la promesa de que no os afanéis diciendo que comeremos, que beberemos o que vestiremos, porque el Señor le dice, o sea, Dios tiene conciencia, tiene conocimiento, perdón, de que usted tiene necesidad y en su debido momento Él va a suplir en lo que sea, pero en su tiempo. De ahí esa época llega el año pasado y el 21 de mayo ingresé al hospital, Katy, por un problema ya muy severo, muy fuerte de infección urinaria. Y qué Por decirte que complicado, porque, digamos, muchas veces creemos que cuando nosotros llegamos a Cristo, todo va a ser, yo le pido y me da, digamos, va a resolver todas las cosas, pero muchas veces Dios nos tiene que llevar en un proceso para ver realmente cómo es nuestro corazón, porque si nos da todo, así de repente, los lujos y el estudio y todo lo que nosotros queremos, y generalmente, ¿qué podemos hacer? Bueno, ya tengo todo lo que quería, chao, y ni nos acordamos de Dios, pero yo creo que las pruebas y las situaciones difíciles son ese momento donde Dios se glorifica y son esa plataforma para ver nosotros el poder de Dios en acción, porque si no pasamos pruebas, no pasamos situaciones, entonces no vamos a poder nunca subir de nivel, no vamos a poder nunca valorar, agradecer, porque y lo vemos también con esta situación, ¿verdad? De la pandemia. Nuestra vida era una antes, pero ahora es otra que estamos viviendo en el presente y después va a ser otra más. sí, Entonces, eso es lo que las personas, nosotros, los seres humanos, tenemos que entender, que las pruebas y los procesos nos van a llevar a algo mejor y que estar en Cristo no significa de que todo siempre va a estar bien, posiblemente se van a venir cosas complicadas y es lo que pasó en tu caso el año pasado, fue, ¿verdad? sí, el año pasado, va a ser un año ya. Imagínate, entrar al hospital, que te digan de una vez, José, su riñón izquierdo ya no sirve, eh, una infección más, se muere. Entonces, verá, 4 días después mi papá entra al hospital por infarto. Nunca se me va a olvidar el día que él llegó infartado a visitarme. Ya el otro día estaba en emergencias. Eh, Son momentos, ¿verdad? O sea, estamos hablando que son 10 años, 9 años en los que he estado en Cristo, o sea, buscaba de Dios, por gracia y misericordia, porque por si fuera por nosotros, ¿verdad? De buscarle, servirle, de ahí veníamos, estaba en un liderazgo dentro de la iglesia en ese momento, y estar en esa condición pues era bastante complicado, o sea, de verdad estar ¿cómo se llama esta? Cuando uno entra al hospital en emergencias es horrible, ¿verdad? Katy, yo llegué a 41 de temperatura. O sea, yo literalmente cuando yo estaba en la clínica de Ciudad Colón, ese día, el 21, un martes, creo que fue martes, sí, martes, a mí me tuvieron que sacar del baño.
yo ya no podía moverme. Yo la única forma fue tirarme al piso, subir, ¿verdad? Voy a hablarlo así, subirme el pantalón para ir porque me da vergüenza y ya, eso fue lo último que hice. De ahí agarro a ese muchacho, camilla, iba para el hospital, o sea, yo iba prácticamente convulsionando. Llegó un momento determinado que dice mami que yo me senté y dije algo y yo no me acuerdo. Eh, la vi y bailé con la más fea, bailé y estuve cerca, o sea, de morir, ¿me entiende? Pero era la situación trágica y ahora después ver a papi, estar ahí 19 días, papi tuvo 15 días, el 8 se suponía que ya el 8 de junio ya me estabilizaban, pero solo me quitaban la infección, procuraban que yo no tuviera infección y a partir de eso, pues de ahí ya, hay otros exámenes y todo lo que duran, ¿verdad? El 8 de junio me daban salida y recuerdo que ese sábado llegué y dije, voy a ir a ver a papi. Papi estaba 2 pisos arriba mío. Había pasado 4 días atrás que mi papá me había ido a visitar. De hecho, nos habíamos tomado una foto. Yo no sé, ¿sabes? Uno que es medio tomando fotos. No sé por qué, tomé 2 fotos. Una no me gustó tanto, otra sí. Y ese día recuerdo que eh, yo molestaba mucho y hay que tener ánimo. Que gracias a Dios, y yo dejo, para joder si sirvo. Entonces, recuerdo que ese día me dijo un enfermero, José, ven acá a ocupar con usted. Yo, qué raro, yo no molesté tanto ayer con los compañeros. Obviamente molestar de buena forma, o sea, no tonteros. Y, y yo, pero qué raro, no hicimos tanta bulla, fue lo que dije yo. Me dice, José, en la vida pasan cosas difíciles, no sé qué, bla, bla, bla. Y yo, santo, que, pero, o sea, papi no estaba como que, papi estaba estable. De hecho, papi, Dios permitió que en el hospital mi papá volviera que Dios abriera los ojos de mi papá y entendiera que era lo más importante, porque él le decía a sus amigos más cercanos que él se da cuenta que las cosas del mundo no tenía, o sea, que no valía la pena frustrarse por eso, que él quería a partir de ese momento, por medio de la frate, de hecho, servirle a Dios. Él iba a salir el lunes, según él, iba ahí ya a empezar a servirle y todo lo demás, ¿verdad? O sea, esa era la actitud de papi, pero jamás pensé que en ese momento me dijera, bueno, o que yo me diera cuenta por obvias razones que papi había fallecido, ¿verdad? En ese momento yo le dije, santo, que mi papá se murió. O sea, pero lo peor de todo fue eso, que yo lo dije, o sea, a mí no me lo dije, o sea, yo lo agarré, como dicen, lo agarré en el aire y dije eso y ahí nada más siente usted el bombazo, ¿verdad? O sea, de que no le voy a mentir, un momento determinado como esos, ¿cómo te digo? Tenés una carga emocional que claro está, el Señor nos invita a que todos los que estemos cargados y cansados descansemos en Él, pero a veces somos muy jupones y incluso la misma situación nos envuelve tanto que a veces nos cuesta. Y yo tengo una carga emocional en la que estoy pensando muchísimo en qué va a ser de mí. Me siguen diciendo que tengo un riñón que no funciona ya, que me funciona un 17%, que el otro riñón me funciona un 83%, y que llega y me dice mi papá, o sea, y mi papá fallece, entonces digo, ahora sí estoy, ¿verdad? De ahí, Katy, lo único que hice fue orar, llorar, por supuesto. Llamé a una jefa de enfermería y le dije, por favor, ¿puede quedarse un rato conmigo? No te dije quién iba a estar, no estaba nadie conmigo, eran las 6 de la mañana, 6:30 o 7. Papi había fallecido hace 15 minutos, media hora atrás. Eh, y fui el primero, obviamente, en darme cuenta. Entonces, tal vez, Katy, si no puedo decirte que en ese momento, y tal vez eso como testimonio, ¿verdad? Y ahora tal vez pueda darte las razones o podamos compartir las razones, tal vez, ¿por qué no? Tal vez en ese momento no expresé dónde está Dios, pero quizás muchos, o sea, lo digo con certeza y con seguridad y con mi corazón abierto, o sea, yo no puedo decirles, no puedo decirte, Katy, yo le dije a Dios dónde estás ni reclamarle. Más bien, esos 19 días fortalecieron mucho esa parte en mi corazón, que sí, en algunos momentos fue difícil decir, Señor, ¿qué está pasando? O sea, de esta fiebre no me baja, era horrible de estar delirando, hasta Hulk vi un día y después vi que una enfermera me quería matar y viera usted la loquera, entonces obviamente suena vacilón, pero es que, o sea, en ese momento lo único que hice fue llorar y incluso tengo que ser sincero, le dije a Dios, gracias. Me costó mucho decirlo, por supuesto, hoy lo sigo creyendo, le doy gracias a Dios porque en el conocimiento de Dios y la verdad,
Lo que me traía mucha paz era saber que Dios en su misericordia lo había permitido, que Dios en su soberanía, Él creía que era mejor era hallarse a papi. Incluso después, de verdad, terminé de confirmar que la actitud de mi papá era una actitud completamente distinta. Había vuelto a ser ese Julio que de verdad amaba a Dios, o sea, que entendía, que quería buscar a Dios de corazón, que por A o por B, razones de la vida, tanto obviamente sentir el fracaso de su matrimonio se fue abajo y ver muchísimas cosas y meterse en su propio orgullo, en tratar de superarse solo con sus propias fuerzas, porque era muy valiente. Con sus propias fuerzas, salir adelante, que el negocio estaba quebrado, que todo eso, pues obviamente todo le jugó una pasada que cayó en el hospital, Dios lo permitió, pero solo escuchar que un amigo de él y otro audio por ahí que, que él dijo que quería servirle a Dios y quería buscarlo y que él había entendido que las cosas del mundo no tenían, o sea, que no eran más que Dios. A mí me dio tranquilidad, por supuesto, me hace falta, hoy en día me hace falta, o sea, no lo puedo mentir, Katy, o sea, hoy trabajando siempre lo recuerdo, o sea, no hay día que no recuerde a mi papá, pero eh, Dios siempre ha estado ahí, esa ha sido siempre ha sido ¿cómo se llama? Como la frase, Dios siempre ha tenido el control y de verdad, mi mensaje siempre a las personas que creen que ¿dónde está Dios? Dios siempre ha estado ahí. Incluso si uno quiere ir un poquito, porque me gusta, porque me apasiona y siempre tengo que mencionar algo así es, Dios es omnipresente. O sea, Dios no es como los amigos que uno cree, ejemplo. Mira, ¿dónde estuvieron mis amigos? Verá, cuando yo más los necesitaba. Y los amigos son, o sea, no son omnipresentes, o sea, ellos están allá, uno en Guatemala, el otro allá en Guatepeor, el otro allá en Brasil de Mora, el otro en Ciudad Colón, Santana, o sea, no estuvieron en el momento que me pasó las cosas, pero Dios sí. A veces la pregunta es, ¿dónde está Dios? ¿Verdad? O Dios, ¿por qué permite que esto pase? ¿Verdad? Entonces, yo lo único que le digo a las personas, si hoy están pasando una situación, si se quedaron sin trabajo por el tema de la pandemia, o si están pasando una situación complicada, es Dios siempre ha estado ahí, ¿verdad? Y Él siempre ha tenido el control. Todo ha sido para la gloria de Dios. Hoy uso una sonda, sigo usando una bolsa para orinar. Dios me ha dado las fuerzas. Estoy trabajando en tiempos de pandemia, cuando hace 10 meses no lo hacía. Entonces, tomar el negocio y tus responsabilidades nuevas con todo esto, yo digo, estoy jugando tiempos extra y quiero jugarlos bien jugados. Eso ha sido parte de mi testimonio y con esto, por supuesto, es exaltar a Jesús y con el propósito obviamente, de esta transmisión es esa, ¿verdad? En la que quedamos, de, a través de nuestras experiencias, pues, sí, decirle a la gente, no se sienta malísimo porque usted se está preguntando, Dios, ¿dónde estás? O no se sienta la peor persona porque usted ha desconfiado de Dios. No, o sea, por favor, si usted fuera un ángel o no sé, bueno, ni siquiera los ángeles. O sea, eres un ser humano, somos seres humanos. Hay una diferencia que ahorita, obviamente, Katy, ahí nos vamos a ir hablando ya ahora para el final, pero que nos va a fortalecer a todos, ¿verdad? O sea, no se sienta mal, pero sí entienda y recuerde que Dios está ahí. Exactamente. Dios está en todo momento y creo que es del sentir, digamos, humano. Somos de carne y hueso, vamos a sentirnos mal, vamos a desanimarnos, vamos a querer meternos en nuestro cuarto y que nadie nos hable, que nadie nos diga nada, pero tenemos que salir de esa condición porque Dios es más grande que todas esas cosas. Es más, hasta el mismo Jesús, antes de morir, le preguntó a su papá, que dónde estaba. Porque, o sea, yo creo que es muy difícil de entender cuando las cosas pasan así, de repente. En tu caso, que un día te levantaste, estabas bien, estabas sano, jugaste un partido y de repente ya no sientes las piernas. O en mi caso, un día que estaba completamente bien, voy a un doctor por algo que tenía en mi pierna y me dice, tienes cáncer.
y se le viene a uno el mundo encima. ¿Qué hace uno? Que tengo cáncer, me voy a morir, me muero. Ya no tengo movilidad en mis piernas, no voy a poder jugar nunca más fútbol. Mm. Dios pone otros sueños, pone otros proyectos y nos hace florecer en ese desierto. Ujú. Hace unos días que nosotros hablábamos, yo le decía al Capi que hay un versículo bíblico que lo recetamos para todo. Como dice una amiga que está por ahí conectada, por todo, por nada y por si acaso. Lo recetamos y es Josué 1.9. Incluso muchos se lo saben hasta así de memoria. Sí. Y Dios, Incluso si usted ya lo dijo, ya todo el mundo, ya muchos ya lo parafrasearon ahí ya. exactamente. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Dios estará contigo donde quiera que vayas. O sea, en todo momento, en todo tiempo, en todo lugar, Dios está ahí con nosotros y nos dejó escrito en su palabra que no tuviéramos miedo, que seamos fuertes y valientes. Y lo repite muchas veces dentro de nuestro manual de vida, es porque Él sabía que nosotros íbamos a pasar situaciones difíciles. Igual Mm. también dice, en este mundo enfrentarán aflicciones, pero tranquilos, Yo que vencido. yo he vencido al mundo. Entonces uno dice, ay papá, cómo hago yo para activar estas cosas en mi vida? ¿Cómo, cómo, eh, cómo ha hecho usted para activar ese? Porque son promesas de Dios. Entonces, ¿cómo ha hecho usted para activarlas en su vida? ¿Cómo hacer para activarlas? Bueno, yo creo que de ahí Jesús dijo algo muy importante. Jesús dijo en Juan 17:3 que la vida eterna consiste en algo y es que y es que conozcamos a Dios y que conozcamos a su Hijo, ¿verdad? Eh, y la forma de conocerlo, pues, es por medio de su palabra, no hay otra. Por medio de su palabra y por medio del Espíritu Santo, es como nosotros vamos a conocer a Dios y vamos a poder, vamos a dar frutos de lo que estamos escuchando, de lo que estamos leyendo. Y, y ese es el punto. ¿Cómo hace uno? Porque normalmente, Katy, esa es la pregunta del millón. Porque en un momento determinado de mi vida me gustaba mucho Josué 1.9 porque me impulsaba, esfuérzate y sé valiente, ¿verdad? Entonces, claro, yo estaba súper inyectado. Su diario vivir, su vida con Dios, eh, requiere de un esfuerzo, de un esfuerzo. O sea, Josué estaba pasando esta situación. Por qué Dios le recuerda como 3000 veces, uno muy exagerado, típico de Tico, ¿verdad? O sea, por qué Dios le recuerda a Josué en varias ocasiones? Recuerda que estuvimos ahí leyéndolo el sábado. ¿Por qué? Sí. Porque es necesario, porque en la vida del creyente vamos a pasar circunstancias como las que hemos hablado, vamos a escuchar, tienes cáncer. Josué iba a escuchar, se te va a venir encima el triple del ejército que el de ustedes. Ojo, pero confíen, confíen. Entonces, ¿cómo la ponemos en práctica? Precisamente en esos momentos. Número uno, para poder ponerlo en práctica tengo que creerlo. O sea, tengo que creer quién es Dios. Si yo no creo, o sea, si yo no sé quién es Dios, si yo solamente creo, o sea, sé que Dios creó el cielo y la tierra y listo, y entonces ya por default yo digo, no, tiene poder. Pero si yo no le conozco íntimamente, diariamente, si no me esfuerzo en conocerle, entonces me hace muy difícil el día en que venga una prueba y me digan, usted tiene cáncer, usted una infección más, papá, en su riñón, goodbye. O mira, se murió tal persona. No vamos a, o sea, nunca vamos a estar preparados, número uno. Pero el golpe lo podemos asimilar, o sea, podemos verlo diferente. Se le venía el ejército encima al pueblo de Israel, Josué estaba al mando, era la persona por la cual Dios estaba hablando y dirigiendo al pueblo. ¿Qué hacía? Confía, confiar. ¿Por qué razón? Veamos el versículo anterior, no tengo la Biblia aquí, aquí la podría buscar, pero voy a parafrasear. ¿Qué dice el versículo 8? ¿Verdad? ¿Qué dice el versículo 8? Y meditarás en la ley día
y de noche, día y noche, y todo saldrá bien. O sea, ¿qué quiere decir día y noche? Día y noche. Todo momento. Meditarás en la ley en ese momento, lo que hablamos el sábado, Katy. ¿Qué quiere decir eso? Para, digamos, para los que, porque obviamente no vamos a profundizar y vamos a hacer aquí una clase no, no, no. Pero como es un versículo que todo el mundo se lo sabe, también tenemos que recordarle a todo el mundo que se lo sabe que hay otro versículo atrás súper importante que se amarran entre los dos y que nos van a ayudar a de verdad forzarnos a ser valientes. ¿Por qué se iba a forzar y por qué dónde iba a encontrar Josué esa esperanza y esa fuerza? Porque iba a recordar la palabra de Dios. La ley en ese momento habla de que es Génesis hasta Deuteronomio, si no me equivoco. Entonces, imagínense, yo le decía a Katy, imagínense lo que era estar en una situación como esa, no puedo imaginarme, porque solo imaginarse que viene un montón de gente contra usted y bla, 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 debe ser bastante complicado, es una responsabilidad que ni nosotros, ¿verdad? Pero hágase ver como una situación de cáncer, enfermedad, lo que sea. Pero era pensar en qué dice Génesis. Mira, Dios creó, mira, Dios tal cosa, Dios estableció esto, Dios ha dicho esto. O sea, en ese momento el contexto era, de verdad, hoy en día no se toma tan en serio la palabra de Dios como en esos tiempos. O sea, era eso o nada. ¿Sí me explico? Hoy hay distracciones que la gente toma. Igualmente siempre han habido distracciones, pero en ese momento de guerra, en ese momento de lucha, ¿qué iba a traer aliento a la vida de Josué? El meditar y recordar quién era Dios. ¿Por qué digo recordar quién era Dios y quién es Dios? Porque por eso está escrita la Biblia, porque nos hace y nos lleva a conocer a Dios. Entonces, para ponerlo en práctica, es creerle a Dios, saber quién es Él, cerrar los ojos y decir, Señor, no sé qué está pasando. No sé, en realidad no lo sé. Pero, un ejemplo que me gusta mucho ese versículo, pero dice tu palabra en Isaías 26:3, que tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Y Señor, yo he confiado en ti, aún en mis dificultades, Señor, yo he confiado en ti y creo que tú vas a dar la paz que yo necesito. Me vas a dar las fuerzas para yo afrontarlo. Es creerle a Dios, es creer lo que Él ha dicho en su palabra, lo que Él ha dicho, no lo que el hombre dice, ¿verdad? Porque a veces nosotros exageramos mucho las cosas y nos ponemos en posición de Dios cuando no debería ser. Pero en mi caso, pasar de un versículo solamente que me motivaba, así como en la parte, ok, fuerza y sea valiente, entonces yo me inyectaba todo haciendo terapia, aunque sea arrastrado, porque esa era mi terapia, arrastrarme, y ya en un momento determinado gatear, como un chiquito, o lo que sea, pasó a ser un versículo de esos a un versículo diario, no de una oportunidad, es que diario, todos los días, Katy, tenemos luchas todos los días. No es que todos los días tenemos cáncer, no es que todos los días tenemos, bueno, los diagnósticos. Podemos convivir con eso, ya sea eso, todos los días hay que convivir que los orines me pasó esto, que se me cerró aquí, entonces toda la vejiga y me dio otra infección. Todos los días tenemos un problema. Que algo pasó con la luz, algo pasó con lo otro, está siendo tentado un área, muchas. Es que tenemos que estar preparados, es confiar en Dios y esforzarnos en ser valientes es enfocarnos en quién hemos creído. Ese es el gran detalle. Entonces yo creo que pasar de solamente motivarse por unas palabras que parecen ser muy lindas, creo que hay que ver el contexto de lo importante, de lo hermoso y misericordioso que es Dios, que más bien lo que hace es impulsarnos para confiar completamente en Él. Así es, él es bueno en todo tiempo. Yo ahorita estaba acá leyendo un versículo que se me vino a la mente, pero no recordaba dónde estaba, entonces lo busqué ahí en San Google, ¿verdad? Y es, sí, Primera de Tesalonicenses 5. Dice, estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, no dicen unas cuantas, no dice en solo las buenas, no dice en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Y eso me lleva también a otro versículo que dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces, aunque nosotros no entendamos, aunque nosotros reneguemos y lo que sea, Dios sabe por qué están pasando las cosas. Usted tiene que confiar. Y yo sé que es muy fácil decirlo, es muy difícil aplicarlo,
Sí. pero usted tiene que tener dominio propio hasta por esas cosas que usted siente de que no, ya no puedo, no, es que no, nada me sale al final Dios no puede cumplir su propósito en su vida porque usted toma la errónea decisión de no creerle a Dios y creer en lo negativo que le están diciendo a usted en ese momento. Ujú. Entonces, la lucha inicia también por nosotros mismos, porque acá esta cosita que está acá es un campo de batalla. Entonces, cualquier persona puede orar por usted, cualquier persona puede darle palabra. Nosotros podemos compartirle nuestro testimonio y decirle cómo Dios renovó las fuerzas de José en medio de ese proceso, de donde sus piernas no funcionaban y donde su papá murió y donde estuvo en el hospital y el riñón le falló y donde mi persona pues pasó un cáncer y Dios me sanó eso y después pasé una situación de un trastorno de ansiedad y pude salir de eso, ¿verdad? Entonces, ¿está en usted quedarse en lo malo o decirle a Dios, Señor, fortalézcame, ve a ver, yo siempre digo a Dios, ve a ver usted qué hace, porque yo no puedo. O sea, yo sola con mis fuerzas no puedo, me desgasto. Entonces usted sí, tiene que decir, ¿no? Yo voy a luchar contra lo negativo y aunque las cosas sean difíciles, aunque cueste el proceso, aunque sienta que ya no puedo más, aunque sienta que estoy desgastado, a confiar. Voy a confiar porque su palabra lo dice. Su palabra tiene promesas. Entonces, vaya al manual y busca cuáles son esas promesas, qué es lo que puede hacer Dios en medio de toda esa situación que usted está pasando. Porque a veces solo nos quedamos con lo que escuchamos y ya, y no tiene por qué ser así. Así es. Qué lindo, qué lindo. La verdad es que Dios tiene el control y esas palabras, a ver usted qué hace, es como, Señor, no, ya no puedo. Usted tiene el control. Increíble. Que hay que mencionar también. Ejemplo. Ok, yo creo, o sea, yo creo completamente, Dios tiene poder, Dios es omnipotente, o sea, tiene poder para hacer milagros. Algunos dirían, pero, ok, aquí hay dos casos. Katy, Dios la sanó del cáncer. Y el Capi no camina. ¿Sí me explico? O sea, ¿pero por qué? Ahí es donde dice, donde usted recordó este versículo, ¿verdad? Ay, Dios, hay que buscar ahorita para llevárselo a la gente, ¿verdad? ¿Cuál es? Pero la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces, en algunos casos, Jesús sanó a personas y en otros casos, Pablo, por ejemplo, pidió a Dios, rogó a Dios 3 veces para que fuese quitado de él un aguijón que le molestaba. No se sabe si era un trastorno o era algo físico. Lo que sí sabemos es que Dios, en su soberana voluntad, no sanó a Pablo. Más bien le dijo, mi poder se perfecciona en tu debilidad, o sea, bástate en mi gracia. Entonces, Dios conoce nuestros corazones. Dios sabe en su soberana conocimiento, Dios sabe que, Romanos 12:2, Dios sabe que Katy, Dios la iba a sanar, pero sabe que José, Dios sabe, yo se me puedo pensar, Dios sabe que me sana, vuelvo a caminar, no estaría acá, ¿verdad? Porque Él sabe y Él conoce nuestros corazones. Jeremías 17 no dice que engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas. Y si usted nunca había escuchado este versículo, pero usted sabía y usted decía, no, hay algo mal en mi corazón que a veces me engaña, me hace tomar malas decisiones, usted se queda pensando, ¿verdad? Y piensa en aquel novio que tuvo, que el desgraciado, no, mentira, y piensa en aquella decisión que tomó, ¿verdad? Usted dice, mira, sí, la palabra de Dios me decía que mi corazón, ahora todo tiene sentido, pero entonces, ¿quién lo comprende? ¿Quién entiende esto tan equívoco como lo es mi corazón? Dice el versículo 10 que Él conoce todo. O sea, Él conoce hasta lo más profundo lo que hay en su corazón. Incluso lo que usted no sabe, Él lo sabe. Entonces, ahí tiene que reposar
tranquilidad en que Dios sabe todo y por eso es que rendimos nuestras vidas a Él, por eso es que Katy ha decidido rendir su vida a Él, porque Él sabe y tiene conocimiento de todo. Yo tengo 10 años y la gente me dice, es que en algunos momentos escuché decir, mira, es que usted no tiene fe. Y yo, bueno, está bien. Otro momento me hicieron hacer caminar en una actividad y me hicieron ponerme de pie y, ay, Dios mío. Entonces yo soy el que no tengo fe. No, no es eso. Tenemos que entender que hay algo que está sobre todo ahorita. Porque por eso les daba el ejemplo y ya van a ver por qué. Bueno, se los digo una vez. Dios sabe, sanó a Katy, para su gloria es. A Capi no lo sanó, para su gloria es. No sanó a Pablo y para su gloria es, porque nos debe bastar su gracia. Pero, en fin, el mayor milagro que podemos decirle a la gente es la salvación por medio de Cristo y de nada sirve ganar el mundo entero si al final pierden su alma, dice la palabra de Dios. Entonces, ese es bueno, que en fin, esa es nuestra esperanza, es Jesús. Y yo creo que eso nos hace ver, nos hace pensar, nos hace agradecer que no estamos solos. Entonces, como nosotros hablamos la vez pasada, Katy, se lo tenemos que decir a la gente, queridos amigos y amigas, no es dónde está Dios, es dónde está usted, dónde está puesta su fe, dónde está puesta su confianza. Es una de las luchas más grandes que tiene el ser humano y la persona que viene a Cristo con un corazón arrepentido entiende y cuesta y lucha diariamente. Por eso tenemos que esforzarnos. Es en quién estamos poniendo nuestra esperanza. ¿Usted cree que Dios le dijo a Josué que esfuérzate y sé valiente y medita en la ley día y de noche porque él lo hacía? No, porque le iba a costar, porque día a día iba a ser cansado, probablemente después de una lucha iba a estar cansado y no quería ni siquiera meditar en la ley, ni siquiera quería pensar en Dios, porque esa es nuestra naturaleza, es una naturaleza que va contrario a lo de Dios. Por eso cuando nacemos de nuevo, cuando venimos a Cristo con un corazón arrepentido, entendemos que cuando creemos, creer en Él es acudir a Él porque es la única salvación. Así es, ¿dónde estamos nosotros? ¿No? Es confiar, creer en Dios. Bueno, y así como lo vieron, no es dónde está Dios, sino dónde estamos nosotros. Estamos creyendo, estamos confiando en lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Creo que José es ejemplo de eso. A pesar de las dificultades, de las circunstancias, él ha podido salir adelante. Así que nosotros tenemos que activar nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Aprender de que todo, absolutamente todo lo que pasa en esta vida obra para bien. Debemos ser fuertes y valientes. ¿Por qué? Porque Dios va a estar con nosotros y nos va a acompañar donde quiera que nosotros vayamos. Así que activemos esa palabra en nuestra vida y sigamos adelante, porque las circunstancias, las situaciones del momento, los momentos difíciles de nuestra vida, es una plataforma para ver el poder de Dios en acción.